True, true, true. Vamos a hablar sobre un tema tremendamente importante a nivel no solo regional, sino a nivel internacional y que creo que para todos aquellos que no estamos con el ojo puesto en Siria, nos tomó totalmente por sorpresa. Tal vez incluso para aquellos que sí están con el ojo puesto en Siria, los tomó por sorpresa, vamos a ver, que fue la caída del gobierno del régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Y para ello traemos aquí a un especialista, un reportero que ha cubierto durante muchos, muchos años, como se le puede ver, durante muchos años ha cubierto el tema de Medio Oriente y todos los días está revisando y checando la información que pasa en esta región. Emanuel Rosales. ¿Qué tal, Juanjo? Mucho gusto. Pues sí, una caída sorpresiva. Yo te puedo decir que hace 2 semanas, hace 3 semanas, nadie apostaba por la caída de Assad. Nadie, o Nadie, sea, no había nadie. pasado nada. Vamos a platicarles brevemente. Ahorita entramos a detalle en cómo fue la caída, pero ¿qué pasa? Que en cuestión de menos de 15 días, los rebeldes, que vamos a hablar también porque, claro, está esta idea de los rebeldes, pero no tenemos un grupo, sino varios grupos ahí que entran en juego, pero uno de estos grupos rebeldes comienzan una ofensiva sorpresiva, una ofensiva súper veloz que toma por sorpresa hasta probablemente el mismo gobierno de Bashar al-Assad y en cuestión de días agarran la ciudad más grande, Alepo, agarran Hamá, agarran Homs, van avanzando a una velocidad vertiginosa del norte hacia el sur, hacia Damasco, hacia la capital, entran a Damasco este domingo, Bashar al-Assad huye, el gobierno ¡pum!, desaparece. Bashar al-Assad, primero que si el avión se cayó, que no sé qué, acaba en Rusia, que vamos a ver la relevancia que tiene Rusia, y los rebeldes pues se consolidan bajo el control de este grupo que ahorita nos vas a platicar quién es, pero quisiera empezar platicando sobre cómo evoluciona este conflicto, ¿no? Tenemos a una Siria gobernada desde los 70 por la La familia familia Assad. Assad. ¿Qué nos puedes decir de qué caracterizaba a este gobierno? Pues mira, el conflicto comenzó a gran magnitud en 2011 con la Primavera Árabe, ¿no? Recordemos que la Primavera Árabe empezó en Túnez con la inmolación de Mohamed Bouazizi, ahí en Túnez, que provocó las protestas. Se extienden por varios países y llegan a Siria en marzo del 2011. Ahí empiezan a protestar contra el régimen opresor, contra la crisis económica y pues la represión que hace Bashar al-Assad de estas protestas deriva en el conflicto a gran escala, ¿no? Hace una represión brutal de marzo a agosto, que fue el periodo inicial, digamos, hubo cerca de 1,000 muertos en la represión. Y pues hasta ese momento como que no se tenía mucho en el foco el conflicto en Siria. Esa es una como primera etapa, ¿no? En el inicio de la Primavera Árabe, 2011. No sé si recuerdes que pues ese conflicto de Siria fue el que más se prolongó porque Túnez, Libia, fue rapidísimo la caída de los dictadores Sí. en ese momento y Siria Que, continuaba. o sea, tenemos los ejemplos de Libia precisamente con Muammar Gaddafi, ¿no? Que probablemente, tal vez, el ejemplo de la represión más sanguinaria y que lleva a las potencias de Occidente a hacer una coalición, ¿no? Pero fuera de Libia y algunos otros casos, el caso de Siria era de las represiones más brutales que se vio, ¿no? Durante la primavera árabe incluso vimos acusaciones de supuesto uso, no sé si se comprobó en algún momento, de armas químicas, pero una cosa brutal, ¿no? Sí, te hablo de la evolución, empezamos en 2011. Uh-huh. 2012 el conflicto empieza a agudizarse, a ser más violento y en ese momento Barack Obama, en 2012, pone como línea roja el uso de armas químicas. Dice, si el régimen de Assad usa armas químicas, vamos a intervenir. Un año después, justo un año después, agosto del 2013, hay un ataque en Guta Oriental, que es una zona a las afueras de Damasco, donde una investigación de la ONU comprobó el uso de armas químicas, en específico gas sarín, pero no hay una cifra exacta de víctimas. Los opositores sirios hablan de hasta 1,300, otros organismos humanitarios hablan de entre 200 y 700. No hay una cifra exacta de eso, pero ahí fue un punto también que quebró un punto de quiebre en el conflicto, el uso de armas químicas, que sí se comprobó por parte de la ONU y era una línea roja que Barack Obama había puesto para intervenir y no intervino. Lo que hizo en ese momento fue negociar con Rusia, aliado de Siria, que Siria entregara sus armas químicas para que fueran destruidas. Hubo ahí un acuerdo, Siria entregó las armas a Rusia, supuestamente Rusia las destruyó,
realmente no sabemos dónde están las armas químicas en este momento, ¿no? Incluso hoy todavía están hablándose de que Israel está bombardeando depósitos de armas químicas para que no caigan en manos de los Ahora, extremistas. antes de seguir con la evolución, justo tocas un tema muy importante, ¿no? Estamos hablando de una serie de protestas en Turquía que se esparcen por todo Medio Oriente. En cada país empieza a haber protestas y demás. Cada uno, pues obviamente con sus distintas realidades, ¿no? O sea, en Siria con ciertos grupos interesados ahí en protestar, pero también una manifestación genuina, ¿no? Y luego ya estamos hablando de Rusia, de Estados Unidos, de Israel. O sea, estamos hablando de un conflicto que no solo es una guerra civil, sino también es uno de estos eventos donde se presta para esto que le llaman en el estudio de temas internacionales una guerra proxy, ¿no? Una guerra donde distintas potencias apoyan a distintos actores dentro para ellos también mover sus influencias. ¿Por qué es importante Siria? Te digo, vamos en 2013, donde Rusia y Estados Unidos acuerdan que Siria entregue las armas químicas para que sean destruidas. ¿Cuál es la importancia de Siria? Lo ves geográficamente, está ubicado, es un país que conecta África y Asia con Europa. Podría ser una importante ruta comercial, una ruta para transporte de mercancías, de petróleo. Además tiene salida al Mediterráneo, que puedes cruzar ahí desde Irán, Irak, Siria, llegar al Líbano, pasar por ahí hacia el Mediterráneo. Esa es la importancia geográfica de Siria. Vamos en 2013, donde ya entran Rusia y Estados Unidos a tratar de calmar el asunto, ¿no? Pero en estas facciones que están los grupos rebeldes, hay grupos yihadistas o grupos de tinte islamista, y uno de ellos que aprovechó el caos fue el Estado Islámico. El Estado Islámico que Abu Bakr al-Baghdadi en 2014 proclamó el califato en Mosul, en Irak, con las armas que recuperó de Irak, de las fuerzas armadas de Irak, comienza a entrar a Siria y empieza a avanzar por el norte de Siria. Raqqa, Alepo. Raqqa fue la capital del Estado Islámico, Alepo. Entonces eso empiezan a meter un poco los intereses de Turquía, porque tener a un grupo yihadista en su frontera y él que quiere alejar a los kurdos también que están en el norte de Siria, alejarlos de su frontera, también interviene y empieza a apoyar a grupos rebeldes para que estén combatiendo contra al-Assad y también contra el Estado Islámico. En ese momento también Obama, ante la amenaza que representa el califato, crea una alianza de países occidentales. Alrededor de 30 países entraron en esta alianza para atacar al Estado Islámico y pues daban apoyo también a los rebeldes, en específico a los kurdos. Los kurdos los tenemos un poco ignorados, o la comunidad internacional los tiene ignorados. Ahí pausa, o sea, expliquemos quiénes son los kurdos, ¿no? Y creo que nada más cabe mencionar para aquellos que no están familiarizados con cómo está estructurado el Islam. El Islam es una religión que está dividida en dos ramas principales, los sunnis y los chiitas. Básicamente la diferencia radica en qué creencias tienen para determinar a quién es el sucesor de Mahoma, del profeta, aunque claramente tienen también otras diferencias. Y dentro de, o sea, hay muchos seguidores sunnis, chiitas también, predominantemente a nivel internacional son más los sunnis, y en Siria también son más los sunnis. Pero cabe mencionar que el gobierno, Bashar al-Assad viene de una rama de los chiitas que se llaman los alawitas, ¿no? Y los kurdos, que es esta población que dicen está en el es un grupo que tiene un cierto sentido nacionalista y que son de la rama suní y que están dispersos en varios países, ¿no? En Turquía, en Siria, son como 4 países, ¿no? No recuerdo también cuáles. Sí, son 4 países, son Turquía, Irak, Irán y Siria. Exacto. Y bueno, nada más para ponerlo en contexto, ellos se dicen y son la minoría más grande de Medio Oriente. Ellos en sus estadísticas hablan de hasta 40 millones de personas repartidos en estos 4 países. Sí, claro que no es equivalente, ¿no? En Siria pueden ser 10 millones, en Turquía pueden ser 20 y así están divididos. Corrígeme si no, pero son de estos casos de cuando las potencias europeas dividen Medio Oriente, dividen a esta, entre comillas, nación, ¿no? Entre distintos países, porque básicamente les importa un comino cómo están estructurada la tierra, ¿no? O sea, la gente en la tierra, y ellos dividen el mapa desde Europa y y se divide, ¿no? Así quedaron divididos los kurdos. Pero además es un caso curioso porque Turquía ataca a los kurdos de Siria. Pero Turquía tiene ciertos nexos o en algunas ocasiones coopera con los kurdos de Irak.
Entonces, y los kurdos de Irak, pues también, sí tienen buenas relaciones a lo mejor con los de Siria, pero no del todo. A veces se enojan entre ellos, no están de acuerdo también con la administración. Sí, no están homologados, ¿no? O sea, No no están es, no homologados. es así como que un país como tal, porque pues, hasta están divididos, entonces cada quien tiene sus distintos Sí, intereses. aunque tienen su idea del Kurdistán, que sería el territorio que comprenden en esos 4 países, pues tampoco hay una unión del todo, ¿no? O sea, están ahí divididos. Y a lo mejor la división fomentada por los países que están envueltos también para no dejarlos Ok. crear este territorio. Y entonces aquí mencionabas algo importante, que Turquía está contra los kurdos de su propio territorio, tal vez contra otros no, pero contra los de su propio territorio sí. Y en Siria también tenemos kurdos. Ok. Turquía no quiere a los del PKK, bueno, considera terroristas a los kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que están en Turquía. Es un partido nacionalista en Turquía, Ujú. ¿no? En la frontera con Siria están los kurdos de la administración de Rojava, que son los kurdos de Siria. Uh-huh. Entonces, Erdogan quiere una zona de seguridad de unos 30 kilómetros de su frontera. Para esto apoya a grupos rebeldes que son sunnis, porque aunque los kurdos tienen un rito diferente, un rito que es más, es zoroástrico, que adoran al sol y las llamas, y por ahí alguna influencia del Islam, por supuesto que la tienen. Pero entonces los sunnis los consideran infieles. Entonces por eso Erdogan apoya a las milicias rebeldes sunnis para que también ataquen a los kurdos y los alejen de la frontera. Ok, entonces, nada más para regresar esto a Siria, Turquía apoya a grupos rebeldes sunnis que no son los kurdos, pero entonces tenemos a un grupo de rebeldes sunnis apoyado por Turquía. Luego tenemos a los kurdos. ¿A los kurdos quién los apoya? Los apoya Estados Unidos, pero los apoyó un tiempo nada más mientras combatieron al Estado Islámico, hubo una batalla que fue durante 2 meses a lo mejor. Los kurdos resistieron en Kobane para evitar que el Estado Islámico tomara el control de esa ciudad que está en la frontera con Turquía. Yo no sé qué sería hoy de Turquía si Kobane hubiera caído y tuviera el Erdogan a los yihadistas a un lado de su frontera, ¿no? Pero después de ese apoyo, Obama y Trump les fueron quitando un poco el apoyo militar a los kurdos y los volvió a dejar ahí que se hicieran bolas. Y eso los kurdos tienen un dicho, ¿no? Que sus únicos amigos son los cerros, porque es donde se pueden esconder y es desde donde pueden atacar. Pero cabe decir que si no mal tengo entendido, los kurdos hoy en día tienen el control de las prisiones donde están la mayoría de los combatientes del Estado Islámico, ¿no? Así es, sobre todo en el norte, en Deir ez-Zor, que está al este, hay unos campamentos que se convirtieron en las prisiones, sobre todo de las familias de los yihadistas, que es una cuestión también ahí problemática porque sabemos que hubo muchos combatientes extranjeros que viajaron a Siria y a Irak para unirse al Estado Islámico y hoy sus países no los quieren de vuelta. Son países occidentales, son personas musulmanas que estaban viviendo en Europa, en Estados Unidos, en otros países, y ahora esos países no los quieren de vuelta porque no saben cómo, si no estaban bien integrados y por eso se fueron, ¿cómo los van a integrar ahora que llegan radicalizados? ¿No? Sí, exacto. Sí, está tremendo. Y entonces, ¿el gobierno de Bashar al-Assad tenía apoyo de Rusia y de alguien más? En 2014, el Estado Islámico entra, ¿no? Entonces Estados Unidos empieza a atacar al Estado Islámico. Ese apoyo de Estados Unidos a los kurdos contra el Estado Islámico, pues también provoca que los rebeldes tengan un mayor avance en el territorio y le estén ganando ciudades a Assad. En 2015 Assad pide ayuda de Rusia y Rusia entra a combatir a los rebeldes y de paso también al Estado Islámico. Pero ese apoyo de Rusia fue esencial para que Bashar al-Assad empezara a recuperar el control del territorio. En 2016 los rebeldes fueron expulsados de Alepo y hubo unos acuerdos que negociaron ahí los rebeldes con el régimen para que los dejaran irse con sus armas ligeras, nada de armamento pesado, con sus armas ligeras, a Idlib, que desde entonces fue el único bastión que quedó en manos de los rebeldes. Ya ahí progresivamente, con el apoyo de Rusia, pues Bashar al-Assad fue recuperando Raqqa, Deir ez-Zor y zonas más cercanas a Homs. Bueno, Homs nunca cayó del todo en manos de los rebeldes, pero sí había algunas localidades. Todo eso se fue liberando y cayó en manos de Assad. ¿Qué rebeldes son los que tenían el control de Idlib? ¿Cuál de todas las...? Es que había tantas facciones que todos acordaron, dicen, bueno, pues ya nos están ganando, pues vámonos todos ahí, y ya que estemos ahí vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Había distintas facciones. Había distintas facciones, ¿no? Okay. Había los apoyados por Turquía, había los yihadistas, hay varios grupos con tintes yihadistas, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, el primero que surgió fue el Frente al-Nusra, que ese nació como la filial de Al-Qaeda en Siria. Ok.
y fue creado por Abu Mohamed al-Golani, que hoy es una figura relevante, ahorita vamos a hablar de él. Sí. Pero después, en un intento de mostrarse un poco más moderado, si se puede decir, dentro del yihadismo, él no tiene los mismos preceptos que Al-Qaeda y dice, yo me separo de Al-Qaeda y mi organización deja de ser el Frente al-Nusra y ahora se llama Hayat Tahrir al-Sham o Frente de Conquista del Levante, que ahorita también vamos a hablar de quiénes son ellos. Excelente. Entonces, ok, ya empezamos a tener un poco más claro, espero, espero que no hayamos confundido mucho a la audiencia, pero empezamos a tener un poco más claro a través de la cronología y del recuento cómo se fue tomando forma este conflicto, ¿no? Entonces, llegamos a 2016, donde Bashar al-Assad recupera cierto control, los rebeldes se quedan ahí aislados, ¿no? También, ¿cuándo fue que cae el Estado Islámico? En 2016 empieza la caída del Estado Islámico, empieza a perder, son expulsados de Alepo, se van hacia Raqqa, que era su capital. Raqqa cayó, no recuerdo si precisamente si en 2017. Fue perdiendo ya todos sus territorios hasta que cayó Mosul después ya en Irak. Abu Bakr al-Baghdadi murió en 2019. 2019 murió Abu Bakr al-Baghdadi, una de sus tantas muertes, la confirmada fue esa, Sí, la buena. porque Trump había dicho que en 2017 lo Sí, habían cierto. matado y después volvió a aparecer, ¿no? Revivió como Revivió. ciertos profetas. No, pues, y entonces cae el Estado Islámico, pero no desaparece el Estado Islámico. No desaparece, quedan células ahí operativas en varias ciudades, que ahí también hay un problema de radicalización, que es el punto fundamental del Estado Islámico, ¿no? La propaganda, la radicalización y pues Sí, el juntar más jóvenes, ¿no? creo que todos recordamos así los atentados en ¿qué Barcelona, qué Berlín, qué Bruselas, sí, qué... Nada más como contexto, en su momento de mayor esplendor, el Estado Islámico controlaba una superficie comparada con la de Inglaterra. Sí. Nada más. Entre los territorios Entre de Irak y y Siria, ¿no? Así es. Que es esta parte que ellos la llaman el Levante, ¿no? El Levante también comprende a Siria. Uh-huh. Y ahí es cuando el Estado Islámico... Si recuerdas, había varios nombres, porque unos decían, es el Estado Islámico. Ellos decían, es que es el Estado Islámico de Irak y Siria. Uh-huh. O es el ISIL de Irak y el Levante. Irak y Levante. Y el Levante es más preocupante porque incluye a Siria, y incluye a Israel, y incluye a Jordania. Y al-Baghdadi sí tenía una idea de crear un Estado Islámico que realmente gobernara esos territorios. Y tenía este nombre de Daesh, ¿no? Que era como en árabe... Sí, digamos que es como lo mismo, ¿no? Los Uh-huh. mismos territorios, pero en árabe, ¿no? Uh-huh. No. Pero sí, o sea, tenían una misión conquistadora, expansionista, ¿no? Y entonces, con pues, especie de alianza entre todas las fuerzas para combatir al Estado Islámico, se deteriora y se queda en células que a la fecha siguen vivas. Siguen vivas. Y entonces, así pasa el tiempo, ¿no? Así pasa el tiempo, llegamos 2017, 2018, Assad empieza a recuperar el control del territorio. En 2020 los rebeldes están ya reunidos todos en Idlib. Hay combates esporádicos porque pues, los rebeldes siguen en su intento de combatir, pero dicen, pues estamos aquí rodeados, tenemos que acordar un alto al fuego que es impulsado por Rusia y Turquía. Rusia y Turquía impulsan este alto al fuego en 2020. No se ha respetado del todo, pero digamos que como que mantuvo en calma el conflicto, ¿no? Siria seguía bombardeando a los kurdos para alejarlos de su frontera. Los kurdos ya no tienen el apoyo de Estados Unidos. Los rebeldes decían, no vamos a apoyar a los kurdos y no podemos pelear contra Assad. Entonces estamos aquí en pues viendo qué pasa en este lugar de Idlib. Pero pues al parecer todo cambió a partir de 2022 y yo diría que en el último año sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué? En 2022 Rusia lanza su invasión contra Ucrania. ¿No? Entonces la gran potencia que estaba apoyando y ahí dándole gasolina al gobierno de Bashar al-Assad a través de armas, a través de recursos, otro tipo de recursos, ¿no? Económicos, hombres, pues empieza a distraer, ¿no? Se distrae y la invasión de Putin, que dijo que en 3 días conquistaba Kiev, pues está por cumplir ya 3 años. Yo creo que los dos gobiernos se han desgastado, tanto Ucrania como Rusia, y la muestra de que Rusia está desgastada es que no pudo mantener 2 frentes, ¿no? Y ahora, pues, para parecer dejó solo a Assad. Creo que ahí es la gran muestra de que Rusia no es hoy por hoy la potencia que Putin quisiera haber construido en estos 20 años, esta potencia, gran potencia que pudiera tener como hace unos 40, 50 años todavía lo hacía, varias guerras, varios frentes en distintos lugares del mundo. Hoy en día no le alcanzan los rublos a Putin para financiarlo. Y oye, creo que también, además de esta relevancia importantísima de la guerra en Ucrania que mencionas, también hay que considerar lo que ocurre
en Israel, ¿no? Así Donde, es. porque hay un tema ahí de que el otro gran aliado, o, no sé, tú dime, de Siria era Irán, ¿no? Que Irán, recordarán, es la potencia en Medio Oriente chiita, ¿no? Y como tal, pues tiene apoyos a distintos el gobierno de Bashar al-Assad era chiita, pero también a distintos grupos en otros países que son chiitas y apoyaba, ¿no? También igual con dinero y con Sí, personas y armamento al con gobierno de Bashar armamento, al-Assad. con personal, la Guardia Revolucionaria, las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria estaban en Siria. Irán proveía armamento a Bashar al-Assad. Además, pues le convenía tener a Assad de su lado porque creó el corredor chiita, ¿no? Que de Irak, a través desde Irán, pasarse a Irak, a Siria, y llegas al Líbano para armar a Hezbollah. Mm. Y Hezbollah, pues sabemos que también es un enemigo de Israel, ¿no? En su carta. Hezbollah es el grupo radical dentro del Líbano y es chiita, ¿no? Es un grupo complejo, es un grupo que se dice de resistencia, pero bueno, es un grupo armado que tiene también un brazo político. Y ahí es la complejidad de grupos como Hamas y como Hezbollah, que tienen una parte social donde sí cumplen las funciones de un gobierno que no atiende las necesidades de la población a la que ellos se acercan, pero tienen su brazo armado y su brazo armado tiene como uno de sus objetivos la destrucción de Israel. O sea, no reconocen a Israel, no lo van a reconocer nunca y esos son sus objetivos. Y en ese sentido podríamos hablar de que la guerra que tiene Israel en Gaza y bueno, luego la extendió al Líbano y demás, podríamos pensar que también distrajo a Irán. Me parece que sí, porque bueno, Irán, muchos dicen que el ataque del 7 de octubre no hubiera sido posible sin el apoyo de Irán y sin la autorización de Irán, porque obviamente las armas, y aquí también es un caso curioso, ¿no? Irán chiita, Hamas sunita, pero tienen de enemigo común a Israel, entonces ahí se apoyan, Se ¿no? juntan. Y esto empieza a consumir recursos de Irán, de Hezbollah, porque Hezbollah el día 8 de octubre empieza a bombardear a Israel en apoyo a Hamas, porque dice, estamos con ellos en la misma causa, y empezamos a bombardear. Un enfrentamiento que empezó el 8 de octubre, y un año después, pues escaló a lo que vimos, ¿no? Que está pasando también actualmente. Okay. Pero, pues sí consumió recursos de Irán. Israel también, desde que empezó la guerra en Siria, realizaba ataques contra posiciones iraníes en Siria. Nunca los ha reconocido como 2 o 3 de los cientos que ha realizado, pero pues todos saben que era Israel que realizaba esos bombardeos. No como tal contra Bashar al-Assad, sino contra los iraníes que están ahí, Sí, ¿no? contra milicias iraníes o fuerzas iraníes que estaban en territorio sirio. Ok, entonces, así podemos tener un poco claro cómo es que Bashar al-Assad o los aliados de Bashar al-Assad se distraen, empiezan a concentrar recursos en otro lado y no lo vimos venir, pero los rebeldes sí lo ven venir, un momento perfecto, una oportunidad perfecta para, después de prácticamente 4 años en los que no habíamos visto grandes conflictos, grandes batallas, ni mucho menos, de repente empieza una ofensiva a cargo de este grupo que ya mencionabas, ¿no? Hayat Tahrir al-Sham. Así es, el líder de esta organización, Abu Mohamed al-Golani, es una persona que tiene un pasado en Al-Qaeda, que estuvo preso en la prisión de Abu Ghraib, esa famosa, tristemente célebre prisión de Abu Ghraib. Que es donde los estadounidenses los torturaban, ¿no? torturas, ¿no? Sí. Él estuvo ahí, después, bueno, militó en Al-Qaeda, llega a Siria, crea este grupo, se separa de Al-Qaeda y crea Hayat Tahrir al-Sham. Tuvo relación con el Estado Islámico, ¿no? No, porque incluso el Estado Islámico también se separó. O sea, sí tienen un nexo, pero el mismo Estado Islámico se separó nace de Al-Qaeda también, pero se separa de Al-Qaeda, igual por diferencias ideológicas. El Estado Islámico sí quiere crear un territorio gobernado por el Islam. Al-Qaeda a lo mejor era nada más su enfrentamiento contra la ocupación y nada más, ¿no? Pero estos grupos sí tienen la intención de crear un territorio gobernado por el Islam. Ok, y entonces este grupo, que es una rama que se separa de Al-Qaeda, a cargo de Abu Mohamed al-Golani, empieza a avanzar. A ellos sabemos, o sea, ¿quién los apoya o qué? No, yo no tengo muy claro eso, pero tampoco. bueno, como sunnis, alejados un poco de Al-Qaeda, pues a lo mejor hay algún interés de Arabia Saudita, no lo tengo comprobado. Que en Medio Oriente hay esta mini guerra fría entre Arabia Saudita, que es como la gran potencia suní, y más bien Irán, que es la gran potencia chiita. Entonces tenemos
conflictos en otros países que no son ni Irán ni Arabia Saudita, donde cada uno apoya a sus bandos, ¿no? Tenemos el caso de Yemen, tenemos el caso, Así es. o sea, varios países donde hay conflictos internos apoyados, financiados, armados por estas dos potencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que tal vez haya ahí dinero o armas que estén viniendo de Arabia Saudita, pero bueno, eso no lo sabemos ahorita. Ahora, ok, avanzan, arrasan. Sí, fue sorpresivo porque hace 3 semanas te decía nadie apostaba porque Assad cayera después de casi 14 años de conflicto civil, en un momento en el que estaba el conflicto realmente, pues digamos que tranquilo, pero la ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham comienza el mismo día que comenzó el alto al fuego entre Israel y Líbano. Justo ese mismo día empezó la ofensiva. Y lo sorpresivo fue que no encontraron resistencia. Empezaron en Idlib, que está al norte, un poco al oeste, y subieron a Alepo. Y de ahí Que es la ciudad más grande de Es la Siria. ciudad más grande de Siria. Era el centro, antes del conflicto era el centro económico Ujú. del país, 2 millones de habitantes tenía. Y de ahí empiezan a bajar al sur. Siguen a Hama, luego a Homs, que es un punto estratégico porque, además de que está la carretera que conecta a Siria de norte a sur, hay una intersección que te lleva hacia la costa, donde está Tartus, que es una base naval de Rusia, y en Latakia, que es el feudo de la familia Assad, donde también hay una base aérea rusa. Ok. Entonces ahí cortó como que el apoyo también, ¿no? Pero Sí, bueno, OMS conectaba todo. pero cortaron el apoyo 2 días antes de tomar Damasco, cuando Sí. ya habían tomado Alepo, Hama. Sí. O sea, no les hizo falta tomar OMS para Sí, tomar lo demás. para tomar lo demás. Entonces, cuando llegaron a Hama, yo creo que ahí vimos que Rusia no estaba respondiendo. Irán, pues, está desgastado por su enfrentamiento con Israel, todo el apoyo que le ha dado a Hezbollah. Y pues los rebeldes prácticamente tuvieron el camino libre para llegar a Damasco, donde llegaron el domingo, sin enfrentamientos, provocaron que Assad se fuera a Moscú. Ok, entonces, bueno. Queda bastante claro cómo es que fue esta caída, sorpresiva, pero a posteriori ya podemos como Entenderlo. ir dibujando y entendiendo cómo pasó. ¿Qué podemos esperar de una Siria? A ver, no sé si la guerra terminó. No, la guerra no terminó. No ha terminado. Hay todavía un montón de facciones, ya dijiste, los islamistas, todavía están ahí células del Estado Islámico, este grupo rebelde que no sé qué tan cohesionado esté o dividido, están los kurdos, están todavía facciones que probablemente eran del gobierno de Assad y que ahora se quedan ahí como volando, ¿no? Y en ese sentido, pues, el gobierno va a recaer en manos de este grupo que dijo que va a haber, porque dijo que va a haber un gobierno provisional hasta marzo. Hasta marzo, pero no han dicho si va a haber elecciones. Ajá. Entonces, yo creo ¿Quién que sabe qué va a pasar después de sí, marzo? yo creo que en este periodo pues van a ver si negocian o vamos a ver su verdadera cara, ¿no? Sí. Que incluso ya hay mensajes, hay unos simbolismos ahí que podemos ver. Ayer se nombró antier se nombró a su Nuevo líder, ¿no? al ministro de la transición, que es Mohamed al-Bashir, que él es un ingeniero en electrónica, pero que además realizó estudios sobre la ley islámica. Ok. Entonces es un político islamista. Ok. Que desde enero gobernaba Idlib. Fue designado por los rebeldes como el gobernador de Idlib. Él administraba la ciudad de Idlib y ahora lo designan como el ministro de transición. Y en su primer mensaje que da, lo vemos atrás acompañado por 2 banderas. La que están usando los rebeldes, que es la de la independencia de 1936, si no mal recuerdo. La que es negro, blanco y verde, ¿no? Ajá, que tiene la Con las bandera estrellas verde rojas. en lugar de la roja y 3 estrellas en lugar de 2. Ok. Que esto tiene que ver con los califatos y otras cosas, ¿no? Ujú. Usa esa bandera y una blanca con la shahada, que es el juramento de la ley islámica, de la fe islámica. Es la frase que... Ajá, la frase de no hay más Dios que Alá y Mahoma Ajá. su profeta, y que es uno de los 5 pilares del Islam. Ujú. Entonces, pues vamos a ver que se ve que va a ser un tinte islamista de aquí al marzo. Porque además Siria es un país donde, pues, hasta antes de la guerra, una buena parte de la población, no sé, 10, 15% eran cristianos, ¿no? O sea, no es un país totalmente... No sé hoy en día cómo esté estructurado, cómo esté dividido, pero no es un país completamente musulmán y ya lo platicábamos, ¿no? 3/4 partes son sunnis y un 15% son chiitas, entonces hay mucha variedad y que llegue un grupo, pues con esta, con una ideología islamista y demás, pues bueno, va a tener implicaciones en cómo
llevan a cabo este gobierno islamista, ¿no? Qué tan radical o qué tan unificador es, ¿no? Y justo en ese sentido, ¿tú qué crees? O sea, tienen un gobierno con este cuate, pero en un grupo que tiene detrás a Abu Mohamed al-Golani, que ya lo dijiste, ¿no? Tiene estos antecedentes del ala más radical de los islamistas, ¿no? Al-Qaeda y demás. ¿Qué crees que pase? O sea, sin querer ver a futuro, ¿no? Pero, ¿qué escenarios son posibles? Pues de entrada está mostrando o quiere mostrar una cara moderada porque los musulmanes adoptan un nombre de guerra. Abu Mohamed al-Golani es el nombre de guerra de este personaje porque él nació en el Golán, que es un territorio ocupado por Israel, que además Israel ahorita aprovechó para tomar los puestos de control abandonados por el ejército sirio en los altos del Golán, que es una zona ocupada por Israel, ¿no? Este personaje nació en el Golán, por eso se puso en su nombre de guerra Abu Mohamed al-Golani. Desde que entraron a Damasco, ha tratado de usar su nombre original, su apellido es al-Shara, pero en un intento de desvincularse de su pasado yihadista, ¿no? Pero pues el pasado ahí está. Ahí está. Y, ok. Sí, y bueno, en este sentido, entraron a Damasco el domingo y empezaron su transición, pero al parecer no han considerado a los kurdos, porque los rebeldes, después de que entraron a Damasco, los rebeldes se siguieron hacia Deir ez-Zor, que era una localidad que en este caos, los kurdos aprovecharon para tomar el control total de Deir ez-Zor, que es una zona importante porque hay unos yacimientos de petróleo ahí. Los kurdos tomaron el control durante esta ofensiva de 2 semanas, pero en cuanto los rebeldes entraron a Damasco, fuerzas rebeldes se dirigieron a Deir ez-Zor y ya expulsaron a los kurdos de las zonas que habían controlado. Entonces no sé si van a continuar su ofensiva contra los kurdos o los van a incluir en el proceso de transición. Yo creo que no los van a incluir, pero pues veremos qué pasa en los próximos días y meses de aquí a marzo, a ver qué pasa con los kurdos. Y además en el sur hay otro grupo étnico, los drusos, que además están divididos en Siria, Líbano, Israel, que también tienen ahí pues unos intereses. A lo mejor a Israel le convendría tener un estado druso en el norte de su frontera en lugar de tener a Siria, tener un colchón ahí con drusos entre Siria, Líbano y Israel, ¿no? Pero pues sí. Veremos qué va a ir pasando. Ya, ok, y eso es, ya para terminar, eso es a nivel nacional. A nivel internacional, ¿a quién ves tú como el beneficiado, si es que existe alguno? O sea, tenemos Rusia, que perdió a Bashar al-Assad, tenemos a Turquía, que pues, tenía su grupo ahí rebelde, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Irán, tenemos a Israel. ¿Quién sería el principal ganador de este escenario, del triunfo de esta facción? A mí me parece que Turquía. A Turquía no lo vemos con mucho interés. Decimos que Israel luego es el consentido de Medio Oriente y de la ONU porque no le dice nada, pero Turquía hace lo mismo que Israel o más cosas que Israel, o tal vez lo mismo que Israel. Turquía todo el tiempo está atacando a los kurdos. Sí. En el marco de la guerra civil en Siria se apoderó de una localidad de Afrin, en el norte de Siria, que ahí producen aceite de oliva. Entonces ya no lo exportan ni Siria ni los kurdos, lo está exportando Turquía. Entonces Turquía podría además crear su zona de seguridad que quiere Erdogan para alejar a los kurdos, podría aprovechar las rutas comerciales de Siria. Rusia vemos que está desgastado, Rusia va a enfocarse en Ucrania, no sabemos cómo se va a poner la situación con Ucrania en estos días, si la va a intensificar o tampoco puede intensificar su lucha en Ucrania. Trump dijo que no le va a meter nada a Ucrania. Y tampoco a Siria. Dijo no debemos meternos, aunque él fue el único que sí ordenó un bombardeo cuando se usaron armas químicas en Siria. Ordenó un bombardeo, tampoco hizo gran cosa, pero ordenó un bombardeo. Ahorita dijo que no se va a meter. Entonces yo creo que Turquía va a ser ahí un país que va a aprovechar más la situación, porque pues Irán también perdería este corredor que le permite armar a Hezbollah. A lo mejor Israel, que no tiene del todo las mejores relaciones con Turquía, pero las recuperó hace 6 años más o menos, porque las habían roto, pero las volvieron a recuperar. A lo mejor impulsa ahí que Turquía ejerce influencia. Y estoy de acuerdo, y además, Turquía con un Erdogan que creo que ha tenido mucho, no sé si éxito o suerte o una combinación de ambas, pero está teniendo como un momento clave ahí ha jugado un papel ahí mediando el conflicto con Ucrania, está ahorita con una gran presión para entrar a la Unión Europea, ¿no? Porque juega este papel de ser un actor medio neutro que a veces coquetea con Rusia, a veces coquetea con Estados Unidos y Europa, ¿no? O la Unión Europea. Entonces, y en ese sentido también recordar que en Turquía hay un montón de sirios,
porque Turquía accedió a un acuerdo con la Unión Europea para parar el flujo. Recordemos en 2015 el momento que vivía Europa, la crisis migratoria que vivía Europa, miles y miles y cientos de miles, millones de sirios que huyeron de Siria por el conflicto, llegaron a Europa y entonces Erdogan le dijo a Europa, podemos llegar a un acuerdo, yo puedo detenerlos aquí, me los quedo, a cambio recibo financiamiento, puedo estar aquí tratando a mis kurdos como yo quiera, ¿verdad? Y tú no vas a decir nada y demás. Entonces, Erdogan ha movido los hilos de tal manera que ha ganado mucho poder en la región y ahorita pues tal vez también aprovecha para regresar a esos millones de sirios que viven en Turquía, ¿no? Y echarlos. Vamos a ver cómo se mueve todo, pero un escenario interesantísimo. Así es, sí, Turquía en cuanto triunfaron los rebeldes, dijo, abrimos las fronteras para que regresen los sirios. Turquía es el país que más refugiados sirios acogió durante este conflicto, más de 3 millones de refugiados sirios. Y les dijo, ya se pueden ir. Échenle. Y porque no ha podido correrlos, ¿no? Sí, Yo los llevo, pero... Sí, pues brutal. ¿Algo más que quieras comentarnos de estos sucesos? Pues estar pendiente de los próximos meses porque va a ser interesante si es que hay acuerdo, si es que hay negociación o si es que hay un gobierno autoritario islamista que impone su mandato. Excelente. Muchas gracias. Gracias Gracias por venir. No, gracias a ustedes, gracias, Juanjo. Nos vemos.